Un cardenal desaparece de un convento en 1993. 29 años después, un perro rastreador cava un hoyo detrás de la iglesia y... ¡Qué gusto tenerte aquí! Comenta tu ciudad para que pueda traer casos de tu región y saber desde dónde me estás viendo. La mañana del 15 de octubre de 1993 amaneció despejada en el remoto convento de Santa María, ubicado en las montañas del norte de Nuevo México. Este antiguo monasterio, construido en 1847 por misioneros franciscanos, se alzaba majestuoso entre pinos centenarios, a más de 2 horas de distancia de la ciudad más cercana. Era un lugar de profunda contemplación religiosa, donde el silencio solo se interrumpía por el sonido del viento entre los árboles y las campanas que marcaban las horas de oración. El cardenal Michael Harrison, de 58 años, había llegado al convento la tarde anterior para realizar una visita pastoral de rutina. Harrison era conocido en toda la archidiócesis por su dedicación inquebrantable y su reputación impecable. Durante sus 25 años de servicio eclesiástico, había sido reconocido por su trabajo con comunidades desfavorecidas y su compromiso con la transparencia administrativa en las instituciones religiosas. La cámara de seguridad instalada en la entrada principal del convento registró la llegada del cardenal a las 16:45 horas del 14 de octubre. Las imágenes mostraban a Harrison descendiendo de su vehículo oficial, un sedán negro conducido por su chofer habitual, Thomas Clark. El cardenal portaba su característica vestimenta negra con el distintivo solideo rojo, y llevaba consigo un maletín de cuero que nunca abandonaba durante sus viajes oficiales. El padre William Torres, administrador del convento desde hacía 8 años, recibió personalmente al cardenal en el patio principal. Torres había preparado meticulosamente la visita, organizando reuniones con los 15 monjes residentes y planificando una inspección completa de las instalaciones. El convento funcionaba principalmente como un centro de retiros espirituales y manejaba significativas donaciones destinadas a obras de caridad en comunidades rurales de la región. Durante la cena del 14 de octubre, celebrada en el refectorio principal, el cardenal compartió con la comunidad religiosa. Varios monjes notaron que Harrison parecía preocupado, consultando frecuentemente documentos que mantenía en su maletín. El hermano Robert Kim, responsable de la biblioteca del convento, observó que el cardenal había solicitado revisar los registros financieros de los últimos 3 años, una petición inusual que generó cierta tensión entre los administradores. La última vez que alguien vio al cardenal Harrison con vida fue a las 21:30 horas, cuando se retiró a sus aposentos en la torre este del convento. El padre Joseph Martínez, tesorero de la institución, fue la última persona en hablar con él. Según su testimonio posterior, el cardenal había expresado su intención de revisar algunos documentos importantes antes de la reunión programada para la mañana siguiente con el Consejo Administrativo. El 15 de octubre transcurrió con normalidad hasta que llegó la hora del desayuno comunal a las 7 horas. El padre Torres esperó al cardenal en el refectorio, pero Harrison no apareció. Inicialmente, Torres asumió que el distinguido visitante prefería desayunar en privado, una práctica común entre altos dignatarios eclesiásticos durante visitas oficiales. Sin embargo, cuando el cardenal tampoco se presentó a la misa matutina de las 8 horas, evento central de su visita pastoral, Torres comenzó a inquietarse. Acompañado por el hermano Andrew Foster, se dirigió a los aposentos del cardenal en la torre este. Encontraron la habitación vacía, con la cama sin deshacer y el maletín de cuero abierto sobre el escritorio, con documentos esparcidos que sugerían una revisión apresurada. La búsqueda inicial se concentró en los extensos terrenos del convento. Los monjes recorrieron sistemáticamente la capilla principal, los jardines, la biblioteca, las celdas de retiro y hasta los sótanos utilizados como bodegas. El vehículo oficial del cardenal permanecía estacionado en el mismo lugar donde lo había dejado Thomas Clark, quien había regresado a la ciudad la noche anterior siguiendo las instrucciones habituales. Torres contactó inmediatamente con la archidiócesis, pero decidió esperar 24 horas antes de alertar a las autoridades civiles, siguiendo los protocolos establecidos para situaciones de este tipo. Durante ese periodo, la comunidad religiosa mantuvo una vigilancia constante, organizando turnos de búsqueda que se extendieron hasta altas horas de la madrugada. El 16 de octubre, ante la ausencia de cualquier rastro del cardenal, Torres finalmente contactó al sheriff del condado. La noticia del desaparecimiento se mantuvo inicialmente en círculos restringidos, pero pronto trascendió a los medios locales, generando una cobertura mediática que pondría al convento de Santa María en el centro de una investigación que conmocionaría a toda la región. El detective James Patterson, veterano investigador con 20 años de experiencia en el departamento del sheriff, asumió el caso. Patterson había manejado previamente desapariciones en zonas rurales, pero nunca un caso que involucrara a una figura de tan alto rango en la jerarquía eclesiástica. Su primera impresión del convento fue la de un lugar sereno, pero notó inmediatamente una atmósfera de tensión entre los residentes.
Las entrevistas preliminares con los monjes revelaron inconsistencias menores en sus testimonios sobre los eventos de las últimas 48 horas. Algunos recordaban haber visto al cardenal durante la cena, otros no estaban seguros. Estas discrepancias, aunque comprensibles dada la rutina contemplativa del lugar, llamaron la atención del detective Patterson. La revisión de las cámaras de seguridad proporcionó información crucial pero desconcertante. Las grabaciones confirmaban la llegada del cardenal el 14 de octubre, pero no existía ningún registro de su salida del convento. El sistema de seguridad, aunque básico, cubría todas las entradas principales del complejo religioso. Esta evidencia sugería que el cardenal había desaparecido desde el interior del convento, sin dejar rastro de cómo o cuándo había abandonado el lugar. Los documentos encontrados en el maletín del cardenal llamaron especialmente la atención de Patterson. Entre los papeles esparcidos se encontraban estados financieros, correspondencia oficial y anotaciones manuscritas que indicaban discrepancias en las cuentas del convento. Una nota particular, escrita con la caligrafía característica de Harrison, contenía una lista de preguntas sobre transferencias de fondos destinados a programas de asistencia social. La investigación inicial también reveló que el cardenal Harrison había estado investigando discretamente irregularidades financieras en varias instituciones religiosas de la región durante los meses previos a su desaparecimiento. Esta información, proporcionada por la secretaria personal del cardenal en la archidiócesis, Jessica Coleman, añadía una dimensión completamente nueva al caso. Al concluir la primera semana de investigación, Patterson había entrevistado a todos los residentes del convento, revisado minuciosamente las instalaciones y analizado las evidencias disponibles. Sin embargo, el paradero del cardenal Michael Harrison seguía siendo un misterio absoluto. El caso se clasificó oficialmente como desaparición de persona, pero las circunstancias peculiares y la total ausencia de pistas tangibles sugerían que algo mucho más siniestro había ocurrido en los muros sagrados del convento de Santa María. Los días se convertían en semanas, y las semanas en meses, mientras la búsqueda del cardenal se intensificaba y se extendía a estados vecinos. Pero dentro del convento, los monjes guardaban silencio, y secretos que permanecerían ocultos durante las siguientes 3 décadas comenzaban a enterrarse tan profundamente como los cimientos mismos de aquella antigua institución religiosa. 29 años después del misterioso desaparecimiento del cardenal Michael Harrison, el convento de Santa María se preparaba para una transformación que nadie habría imaginado. La archidiócesis había aprobado un proyecto de renovación valorado en $2 millones para modernizar las instalaciones y convertir parte del complejo en un centro de conferencias interreligioso. El proyecto, supervisado por el arquitecto Stephen Wright y la empresa constructora dirigida por Mark Thompson, incluía la restauración completa de la capilla principal, la modernización del sistema eléctrico y la construcción de nuevas instalaciones para huéspedes. Las obras habían comenzado en enero de 2022, y durante los primeros meses todo había transcurrido sin incidentes. La mañana del 15 de marzo de 2022, exactamente 29 años después del último avistamiento del cardenal, el equipo de construcción se preparaba para excavar los cimientos de una nueva ala administrativa detrás de la capilla principal. El área había permanecido prácticamente intocada durante décadas, utilizada únicamente como jardín contemplativo por los monjes. Rex, un pastor alemán de 4 años especializado en búsqueda y rescate, acompañaba al equipo de trabajo como parte del protocolo de seguridad establecido por la empresa constructora. El animal había sido entrenado por Daniel Foster, experto en adiestramiento canino con 15 años de experiencia en operaciones de búsqueda. Rex había participado previamente en la localización de personas desaparecidas y había desarrollado una reputación excepcional por su precisión. Alrededor de las 10:30 horas, mientras los trabajadores preparaban el equipo de excavación, Rex comenzó a mostrar signos de agitación inusual cerca del área donde se planificaba construir los nuevos cimientos. El perro se dirigió repetidamente hacia un punto específico del jardín, aproximadamente 20 metros detrás del altar mayor de la capilla, mostrando el comportamiento característico que indicaba la detección de restos orgánicos. Foster reconoció inmediatamente las señales y ordenó detener las obras. Contactó al supervisor Thompson, quien inicialmente mostró reluctancia a interrumpir el cronograma de construcción. Sin embargo, la insistencia del adiestrador y el comportamiento inequívoco del perro lo convencieron de seguir el protocolo establecido para este tipo de situaciones. La empresa constructora contactó inmediatamente a las autoridades locales. El sheriff del condado, ahora dirigido por la sheriff Amanda Rodríguez, quien había asumido el cargo 5 años antes, se presentó en el convento acompañada por un equipo de investigadores forenses. Rodríguez estaba familiarizada con el caso del cardenal desaparecido, un expediente que había revisado durante su primer año en el cargo como parte de su análisis de casos archivados sin resolver. El equipo forense, liderado por la antropóloga Dr. Sarah Michey, especialista en excavaciones arqueológicas y forenses con 20 años de experiencia, asumió el control del sitio.
Michey había trabajado previamente en casos de alta sensibilidad y comprendía la importancia de mantener la integridad de la evidencia potencial. La excavación inicial reveló anomalías en el suelo que confirmaron las sospechas. A aproximadamente 1,5 metros de profundidad, el equipo descubrió restos óseos humanos en un estado de preservación notable, considerando el tiempo transcurrido. Los restos estaban dispuestos de manera que sugería un entierro deliberado, no un abandono casual. La Dr. Michey observó inmediatamente varios aspectos peculiares del hallazgo. Los restos estaban orientados en dirección este-oeste, siguiendo la tradición católica para enterramientos cristianos. Más intrigante aún, los huesos estaban acompañados por objetos que claramente identificaban la posición eclesiástica del difunto: un anillo episcopal de oro blanco con incrustaciones de amatista, un crucifijo de plata y fragmentos de tela que correspondían a vestimentas cardenalicias. El anillo episcopal resultó ser la clave para la identificación preliminar. Los registros de la archidiócesis confirmaron que el diseño específico del anillo, con grabados únicos en latín, había sido encargado especialmente para el cardenal Harrison en 1985, durante su nombramiento como cardenal. La pieza era una obra de arte religiosa única, imposible de replicar o confundir con otros objetos similares. Los análisis forenses iniciales, realizados en el laboratorio estatal, confirmaron que los restos correspondían a un hombre caucásico de entre 55 y 65 años de edad, consistente con la edad del cardenal al momento de su desaparición. Los registros dentales, conservados meticulosamente en los archivos médicos de la archidiócesis, proporcionaron la confirmación definitiva: los restos pertenecían indudablemente al cardenal Michael Harrison. La noticia del descubrimiento se mantuvo confidencial durante las primeras 48 horas mientras se completaban los análisis preliminares. Sin embargo, la presencia de múltiples vehículos oficiales en el convento alertó a los medios locales, y pronto la historia se convirtió en noticia nacional, atrayendo la atención de periodistas especializados en casos criminales de todo el país. El padre William Torres, ahora de 75 años y retirado de sus funciones administrativas activas, fue uno de los primeros en ser notificado oficialmente del hallazgo. Torres había permanecido en el convento durante todos estos años, convertido en una figura venerada por los monjes más jóvenes y los visitantes. Su reacción al conocer la noticia fue de profunda conmoción, seguida por un evidente alivio de que finalmente se hubiera encontrado al cardenal desaparecido. La comunidad religiosa actual del convento, compuesta por 12 monjes bajo la dirección del prior Nicholas Martínez, sobrino del antiguo tesorero Joseph Martínez, recibió la noticia con una mezcla de shock y solemnidad. Muchos de ellos habían llegado al convento años después del desaparecimiento y conocían la historia solo a través de relatos de los monjes veteranos. Las investigaciones forenses revelaron aspectos adicionales que intensificaron el misterio. El análisis preliminar de los huesos no mostró signos evidentes de trauma físico que pudiera explicar la causa de muerte. Sin embargo, la disposición cuidadosa del cuerpo y la presencia de elementos rituales sugerían que el entierro había sido realizado por alguien con conocimientos profundos de las tradiciones católicas. La Dr. Michey también notó que el sitio del entierro había sido elegido con precisión. La ubicación exacta, detrás del altar mayor, tenía significado simbólico en la tradición católica y requería un conocimiento íntimo de la arquitectura sagrada del convento. Esta observación sugería que el perpetrador no solo tenía acceso al convento, sino también un entendimiento sofisticado de los espacios religiosos. Los análisis del suelo revelaron que el entierro había ocurrido aproximadamente 30 años antes, coincidiendo perfectamente con el periodo del desaparecimiento del cardenal. Más intrigante aún, el examen detallado del área circundante mostró evidencia de actividad humana reciente en el sitio, sugiriendo que alguien había visitado la tumba periódicamente durante las décadas transcurridas. La investigación forense también descubrió fragmentos de papel enterrados junto con los restos. Estos documentos, severamente deteriorados por el tiempo y las condiciones del suelo, contenían escritura parcialmente legible que parecía corresponder a la caligrafía característica del cardenal Harrison. Los especialistas en documentos históricos de la Universidad Estatal fueron convocados para intentar restaurar y descifrar estos fragmentos cruciales. El sheriff Rodríguez reactivó oficialmente el caso como investigación de homicidio, asignando un equipo especializado dirigido por el detective Christopher Reynolds, investigador con 15 años de experiencia en casos complejos. Reynolds había estudiado el expediente original del cardenal desaparecido como parte de su preparación, e inmediatamente identificó varias líneas de investigación que habían quedado inconclusas en 1993. La noticia del descubrimiento se extendió rápidamente más allá de los círculos locales. La Santa Sede emitió una declaración oficial expresando profunda preocupación por el hallazgo y prometiendo cooperación total con las autoridades civiles. El Vaticano también anunció que enviaría un representante especial para supervisar los aspectos canónicos de la investigación. Al concluir la primera semana después del descubrimiento, el equipo forense había establecido varios hechos cruciales.
El cardenal Harrison había sido asesinado y enterrado secretamente en los terrenos del convento que había venido a visitar. Su muerte había sido encubierta durante casi 3 décadas, y el perpetrador poseía conocimientos íntimos tanto del convento como de las tradiciones católicas. Sin embargo, estos hallazgos solo representaban el comienzo de una investigación que revelaría secretos mucho más profundos y perturbadores, enterrados no solo en el suelo sagrado del convento de Santa María, sino también en los corazones de quienes habían guardado silencio durante tantos años. El detective Christopher Reynolds había pasado 3 semanas examinando meticulosamente cada detalle del expediente original del cardenal Michael Harrison cuando realizó un descubrimiento que cambiaría completamente el rumbo de la investigación. Mientras revisaba los efectos personales del cardenal que habían permanecido almacenados en la archidiócesis durante casi 3 décadas, encontró algo que los investigadores de 1993 habían pasado por alto. En el fondo del maletín de cuero que Harrison había llevado al convento, Reynolds descubrió un compartimento secreto diseñado con tal precisión que era prácticamente invisible. El detective solo lo notó debido a una ligera discrepancia en las medidas internas del maletín comparadas con sus dimensiones externas. De este compartimento oculto se encontraban documentos que revelarían la verdadera razón detrás de la visita del cardenal al convento de Santa María. Los documentos consistían en copias de estados financieros, correspondencia bancaria y anotaciones manuscritas detalladas que evidenciaban irregularidades sistemáticas en el manejo de fondos destinados a obras de caridad. El cardenal había estado investigando discretamente lo que parecía ser un elaborado esquema de desviación de dinero que involucraba múltiples instituciones religiosas de la región. Las anotaciones del cardenal Harrison mostraban un patrón preocupante. Durante los 3 años previos a su desaparecimiento, había identificado discrepancias significativas en las cuentas de por lo menos 5 conventos y parroquias bajo su jurisdicción. Las cantidades involucradas eran considerables, más de $500,000 que habían sido transferidos desde cuentas destinadas a programas de asistencia social hacia destinos desconocidos. El análisis forense de estos documentos reveló algo aún más perturbador. Los especialistas en grafología confirmaron que algunas de las firmas en los documentos bancarios habían sido falsificadas, utilizando técnicas sofisticadas que requerían acceso a muestras originales de las firmas auténticas. Esto sugería que el esquema de corrupción no era obra de un individuo actuando solo, sino de una red organizada con acceso privilegiado a documentos oficiales. Reynolds contactó al Departamento de Crímenes Financieros del FBI, dirigido por la agente especial Jennifer Walls, especialista en investigaciones de fraude en organizaciones religiosas. Walls había trabajado previamente en casos similares y comprendía las complejidades legales y jurisdiccionales que rodeaban las investigaciones en instituciones eclesiásticas. La investigación conjunta reveló que el convento de Santa María había sido el epicentro de la operación fraudulenta. Los registros bancarios, obtenidos mediante órdenes judiciales federales, mostraban que entre 1990 y 1993 se habían realizado transferencias sospechosas por un total de más de $2 millones desde cuentas asociadas con programas de caridad hacia cuentas personales y empresas ficticias. El padre Joseph Martínez, quien había servido como tesorero del convento durante el periodo en cuestión, emergió como figura central en la investigación. Martínez, ahora de 78 años y retirado en una residencia para clérigos ancianos en Arizona, había manejado personalmente todas las transacciones financieras del convento durante la época del desaparecimiento del cardenal. Los investigadores descubrieron que Martínez había utilizado su posición para crear un sistema complejo de cuentas bancarias falsas, utilizando nombres de beneficiarios ficticios supuestamente asociados con programas de ayuda a comunidades rurales. El dinero desviado se transfería inicialmente a estas cuentas y posteriormente se distribuía entre varios cómplices, incluyendo el tesorero David Campbell, quien había trabajado directamente bajo las órdenes de Martínez. Campbell, ahora de 79 años y residiendo en una casa de cuidados especializados debido a Alzheimer avanzado, había sido el encargado de gestionar los aspectos técnicos de las transferencias bancarias. Aunque su condición médica limitaba severamente su capacidad para proporcionar testimonio coherente, los registros médicos indicaban que había conservado momentos de lucidez mental hasta aproximadamente 5 años antes. La investigación también reveló conexiones preocupantes con contratistas locales y empresas de construcción que habían recibido pagos inflados por trabajos menores en el convento. Una de estas empresas, dirigida por Timothy Richardson, había facturado al convento por proyectos de restauración que nunca se habían completado o que habían sido significativamente sobrevalorados. Los documentos del cardenal incluían una carta fechada 3 días antes de su viaje al convento, dirigida al monseñor Robert Kim de la archidiócesis, en la cual Harrison expresaba su intención de confrontar directamente a los responsables de las irregularidades financieras. La carta indicaba que el cardenal había programado una reunión específica con Martínez y Campbell para la mañana del 16 de octubre de 1993. Esta reunión nunca tuvo lugar debido al desaparecimiento del cardenal la noche anterior. Sin embargo,
Los investigadores encontraron evidencia de que Martínez había estado al tanto de las sospechas del cardenal. Una serie de llamadas telefónicas realizadas desde el convento durante la semana previa a la visita de Harrison mostraban contactos frecuentes entre Martínez y varios de los individuos implicados en el esquema fraudulento. El análisis de los registros telefónicos históricos, conservados por la compañía de telecomunicaciones local, reveló un patrón de comunicaciones intensas entre Martínez y Campbell durante las 72 horas previas a la llegada del cardenal. Estas comunicaciones cesaron abruptamente después del 15 de octubre de 1993, fecha del desaparecimiento de Harrison. Reynolds también descubrió que el padre William Torres, quien había sido el administrador oficial del convento, había reportado inconsistencias menores en los libros contables a Martínez en varias ocasiones durante 1992 y 1993. Torres había expresado preocupaciones sobre discrepancias en los fondos destinados a programas de alimentación para familias necesitadas, pero Martínez había proporcionado explicaciones que aparentemente satisfacían las inquietudes del administrador. La investigación reveló que Torres había sido deliberadamente mantenido al margen de las operaciones financieras más complejas del convento. Martínez había concentrado el control de todas las transacciones bancarias significativas en su propia persona y en Campbell, limitando el acceso de Torres a información detallada sobre el manejo de fondos. Los fragmentos de documentos encontrados junto a los restos del cardenal, una vez restaurados por especialistas forenses, revelaron notas preparatorias para la confrontación que Harrison había planificado. Estas notas incluían preguntas específicas sobre transferencias sospechosas y referencias a pruebas documentales que el cardenal había recopilado. Una de las notas restauradas contenía una lista de nombres que incluía no solo a Martínez y Campbell, sino también a Richard Stevens, un contador externo que había auditado las cuentas del convento, y a Patricia Wilson, una empleada administrativa de la archidiócesis que había procesado muchas de las transferencias cuestionables. Stevens, localizado por los investigadores en Texas, inicialmente negó cualquier conocimiento de irregularidades. Sin embargo, cuando se le presentaron las evidencias documentales encontradas en los archivos del cardenal, admitió haber notado discrepancias durante sus auditorías, pero explicó que Martínez le había asegurado que se trataba de transferencias autorizadas para proyectos especiales de caridad. Wilson, quien había fallecido en 2018, había dejado documentos personales que fueron examinados por su familia a petición de los investigadores. Entre estos documentos se encontraron copias de correspondencia que mostraban su creciente incomodidad con las solicitudes inusuales de transferencias que recibía de Martínez durante el periodo en cuestión. La investigación también reveló que Martínez había utilizado su influencia como clérigo respetado para persuadir a varios donantes adinerados de la comunidad para que realizaran contribuciones significativas a supuestos programas de caridad que en realidad eran vehículos para el esquema fraudulento. Algunos de estos donantes, aún vivos, confirmaron que habían entregado sumas considerables basándose en las representaciones de Martínez sobre proyectos humanitarios urgentes. Al concluir el cuarto mes de investigación, Reynolds y Walls habían documentado meticulosamente un esquema de corrupción que se extendía mucho más allá del convento de Santa María. La red fraudulenta había operado durante por lo menos una década, desviando millones de dólares destinados a ayuda humanitaria hacia beneficio personal de los conspiradores. Sin embargo, el aspecto más perturbador de estos descubrimientos no era la magnitud del fraude financiero, sino lo que implicaban sobre el destino del cardenal Harrison. Los documentos sugerían que el cardenal no solo había identificado la corrupción, sino que había recopilado evidencia suficiente para destruir completamente la operación y enviar a los responsables a prisión. La pregunta que ahora obsesionaba a los investigadores era hasta qué extremos habían estado dispuestos a llegar Martínez y sus cómplices para proteger su esquema criminal. La respuesta a esta interrogante yacía enterrada no solo en los documentos financieros, sino en secretos aún más oscuros que estaban a punto de emerger desde las profundidades del convento que había sido testigo silencioso de tanto sufrimiento. La madrugada del 12 de mayo de 2022 marcó un punto de inflexión en la investigación del asesinato del cardenal Michael Harrison. El detective Christopher Reynolds y la agente especial Jennifer Walls habían decidido confrontar simultáneamente a los principales sospechosos con las evidencias recopiladas durante los meses anteriores. La estrategia, cuidadosamente coordinada entre las autoridades locales y federales, tenía como objetivo evitar que los implicados tuvieran tiempo de coordinar sus versiones. El padre William Torres, ahora de 75 años, fue el primero en ser convocado para interrogatorio. Torres había permanecido en el convento de Santa María durante las 3 décadas transcurridas desde el desaparecimiento del cardenal, convirtiéndose en una figura respetada pero cada vez más frágil. Su conocimiento íntimo de los eventos de 1993 lo convertía en un testigo crucial, aunque su lealtad hacia la institución religiosa había complicado previamente los esfuerzos para obtener información completa. El interrogatorio tuvo lugar en las oficinas del sheriff, en una sala especialmente preparada para casos sensibles. Torres llegó acompañado por Gregory Miller, un abogado especializado en derecho canónico que había sido proporcionado por la archidiócesis.
La presencia del abogado indicaba que la jerarquía eclesiástica estaba tomando la investigación con extrema seriedad. Durante las primeras horas del interrogatorio, Torres mantuvo la versión de los eventos que había proporcionado en 1993. Insistió en que había notado la ausencia del cardenal durante el desayuno del 15 de octubre y que había iniciado inmediatamente la búsqueda. Sin embargo, cuando Reynolds le presentó las evidencias financieras descubiertas en los archivos del cardenal, la compostura de Torres comenzó a desmoronarse. Confrontado con documentos que mostraban su conocimiento de irregularidades menores en las cuentas del convento, Torres finalmente admitió que había reportado discrepancias al padre Joseph Martínez en múltiples ocasiones. Reconoció que Martínez siempre había proporcionado explicaciones que, en retrospectiva, parecían evasivas o insatisfactorias. Torres también admitió que había sido deliberadamente excluido de reuniones financieras importantes y que su acceso a ciertos registros había sido limitado. La revelación más significativa vino cuando Torres confesó que había mentido sobre los eventos de la noche del 14 de octubre de 1993. Admitió que había observado una reunión nocturna entre el cardenal Harrison y Martínez en la biblioteca del convento, aproximadamente una hora después de la cena comunitaria. Torres explicó que había decidido no reportar esta reunión a los investigadores originales porque Martínez le había asegurado que se trataba de una conversación de rutina sobre asuntos administrativos. Torres describió haber visto al cardenal abandonar la biblioteca llevando su maletín y dirigiéndose hacia sus aposentos cerca de las 22:30 horas. Martínez había permanecido en la biblioteca durante aproximadamente 30 minutos adicionales antes de dirigirse hacia el ala administrativa del convento. Esto contradecía directamente el testimonio original de Martínez, quien había afirmado que su última conversación con el cardenal había terminado inmediatamente después de la cena. Cuando Reynolds presionó a Torres sobre por qué había ocultado esta información durante 3 décadas, el anciano sacerdote rompió en llanto. Explicó que Martínez le había convencido de que mencionar la reunión nocturna solo complicaría la investigación y podría implicar incorrectamente al convento en el desaparecimiento del cardenal. Torres admitió que había vivido con la culpa de su silencio durante todos estos años. Simultáneamente, en Arizona, un equipo de investigadores federales confrontaba al padre Joseph Martínez en la residencia para clérigos donde había vivido durante los últimos 15 años. Martínez, a los 78 años, conservaba sus facultades mentales aunque su salud física se había deteriorado considerablemente. Su reacción inicial a la presencia de los investigadores fue de aparente sorpresa, pero el agente especial Andrew Foster notó signos de nerviosismo que contradecían esta actuación. Martínez inicialmente mantuvo su historia original, insistiendo en que su última conversación con el cardenal había sido durante la cena comunitaria. Sin embargo, cuando se le presentaron las evidencias financieras detalladas y el testimonio de Torres sobre la reunión nocturna, Martínez solicitó hablar con un abogado. Esta solicitud, aunque dentro de sus derechos, marcó un cambio significativo en su actitud cooperativa inicial. Durante el receso que siguió a la llegada del abogado de Martínez, los investigadores recibieron información crucial del análisis forense de los fragmentos de papel encontrados junto a los restos del cardenal. Los especialistas habían logrado restaurar parcialmente una nota que parecía ser un ultimátum dirigido a Martínez, escrita con la caligrafía característica de Harrison. La nota, fechada la noche del 14 de octubre de 1993, exponía específicamente las evidencias de corrupción que el cardenal había recopilado y exigía que Martínez confesara públicamente sus crímenes ante la congregación el domingo siguiente. El documento también amenazaba con entregar toda la evidencia a las autoridades civiles y Martínez no cumplía con esta demanda. Cuando se reanudó el interrogatorio de Martínez y se le presentó esta evidencia restaurada, el anciano sacerdote sufrió lo que parecía ser un ataque de pánico. Su abogado solicitó inmediatamente atención médica y un receso adicional. Los paramédicos que atendieron a Martínez confirmaron que sus signos vitales eran estables, pero recomendaron continuar el interrogatorio en un ambiente médico controlado. Mientras tanto, los investigadores habían localizado a David Campbell en la casa de cuidados especializados donde residía desde hacía 5 años. Campbell, de 79 años, sufría de Alzheimer avanzado que había progresado significativamente desde el inicio de la investigación. Su capacidad para proporcionar testimonio coherente era extremadamente limitada, pero los investigadores esperaban que algunos detalles específicos pudieran activar memorias residuales. La enfermera especializada que cuidaba a Campbell, Michelle Rodríguez, explicó a los investigadores que el paciente experimentaba momentos ocasionales de lucidez, particularmente cuando se le mostraban objetos o imágenes del pasado. Reynolds decidió intentar esta técnica, mostrando a Campbell fotografías del convento de Santa María y del cardenal Harrison. La reacción de Campbell a las fotografías fue inmediata y perturbadora. Comenzó a agitarse visiblemente y repitió varias veces frases fragmentadas que incluían palabras como perdón y no era la intención. Aunque sus declaraciones no formaban narrativas coherentes,
La intensidad de su reacción emocional sugería que conservaba memorias traumáticas relacionadas con los eventos de 1993. La investigación también reveló información crucial sobre las finanzas personales de Martínez durante los años posteriores al desaparecimiento del cardenal. Los registros bancarios mostraban que Martínez había realizado inversiones significativas en propiedades inmobiliarias entre 1994 y 2000, adquisiciones que parecían incompatibles con el salario de un sacerdote. Estas inversiones habían sido realizadas a través de una corporación ficticia que Martínez había establecido utilizando documentos falsificados. Los investigadores descubrieron que Martínez había utilizado los fondos desviados del convento para establecer un fondo de inversión que había continuado generando ingresos durante décadas. Este fondo había proporcionado a Martínez un estilo de vida cómodo durante su retiro, financiando su residencia, la exclusiva casa para clérigos, y proporcionándole recursos para apoyar financieramente a varios miembros de su familia extendida. La agente Walls también descubrió conexiones entre Martínez y un contador corrupto, Richard Stevens, que habían continuado después del desaparecimiento del cardenal. Stevens había ayudado a Martínez a legalizar los fondos robados mediante una serie de transacciones comerciales aparentemente legítimas que efectivamente lavaron el dinero desviado de las cuentas de caridad. Cuando Stevens fue confrontado con estas evidencias durante un interrogatorio separado en Texas, inicialmente intentó minimizar su papel en el esquema. Sin embargo, cuando se le presentaron registros bancarios detallados que mostraban pagos regulares de Martínez por servicios de consultoría que nunca habían sido formalmente documentados, Stevens admitió haber ayudado a Martínez a ocultar el origen de sus ingresos. Stevens reveló que Martínez le había contado que había heredado dinero de un pariente adinerado, una historia que Stevens había aceptado sin investigar debido a los pagos generosos que recibía por sus servicios. Sin embargo, Stevens también admitió que había sospechado que la historia de Martínez no era completamente veraz, especialmente después de que se enteró del desaparecimiento del cardenal. Al concluir la segunda semana de interrogatorios intensivos, los investigadores habían establecido un patrón claro de engaño y encubrimiento que se extendía mucho más allá del crimen original. La red de complicidad involucrada en ocultar el asesinato del cardenal Harrison había requerido la cooperación activa o pasiva de múltiples individuos durante 3 décadas. Sin embargo, el elemento más perturbador de estos descubrimientos era la realización de que el asesinato había sido solo el comienzo de una conspiración mucho más amplia. Los investigadores comenzaron a sospechar que la muerte del cardenal no había sido un acto impulsivo de pánico, sino un homicidio premeditado diseñado para proteger un esquema criminal que había continuado operando durante años después del crimen. La evidencia acumulada apuntaba hacia una conclusión inevitable: alguien dentro del convento no solo había asesinado al cardenal Harrison, sino que había orquestado cuidadosamente su desaparición para asegurar que la corrupción pudiera continuar sin interrupción. La identidad del asesino y los detalles específicos de cómo había sido ejecutado el crimen estaban finalmente al alcance de los investigadores, pero las revelaciones finales prometerían ser más chocantes de lo que cualquiera había imaginado. El 3 de junio de 2022, el Laboratorio Forense Estatal completó el análisis toxicológico más avanzado jamás realizado en restos humanos de esta antigüedad. La Dr. Sarah Michey había solicitado pruebas especializadas utilizando técnicas de espectrometría de masas que podían detectar rastros de sustancias químicas incluso después de décadas de descomposición. Los resultados que llegaron esa mañana cambiarían completamente la comprensión del caso. Los análisis revelaron la presencia de digitalis purpúrea, un glucósido cardíaco extraído de la planta de Dalera, en concentraciones que habrían sido letales para un hombre de la edad y constitución del cardenal Harrison. Esta sustancia, históricamente utilizada en medicina para tratar problemas cardíacos, se convierte en un veneno mortal cuando se administra en dosis elevadas. La muerte habría ocurrido entre 30 minutos y 2 horas después de la ingestión, precedida por síntomas que incluían náuseas, confusión y arritmias cardíacas fatales. El descubrimiento del veneno proporcionó la pieza faltante del rompecabezas que había eludido a los investigadores durante meses. El detective Christopher Reynolds inmediatamente solicitó una revisión completa de todos los registros médicos y farmacéuticos del convento de Santa María correspondientes al periodo de 1990 a 1995. La búsqueda reveló que el convento mantenía una farmacia básica para atender las necesidades médicas de los monjes ancianos, bajo la supervisión del hermano Anthony Johnson, quien había servido como enfermero y farmacéutico no licenciado de la comunidad. Los registros de la farmacia del convento, meticulosamente conservados en los archivos, mostraban que se había mantenido reservas de digitalis para tratar a varios monjes que sufrían de problemas cardíacos. El responsable de dispensar estos medicamentos había sido el padre Joseph Martínez, quien había asumido esta responsabilidad adicional en 1992 cuando el hermano Johnson había enfermado gravemente. La revisión de los registros médicos reveló un patrón perturbador. Durante el año 1993, Martínez había solicitado cantidades inusualmente grandes de digitalis,
justificando estas solicitudes con reportes de empeoramiento en las condiciones cardíacas de varios monjes ancianos. Sin embargo, cuando los investigadores localizaron y entrevistaron a estos monjes, ahora trasladados a otras instituciones, descubrieron que sus condiciones médicas habían permanecido estables durante ese periodo. El análisis forense también reveló rastros microscópicos de digitalis en fragmentos de cerámica encontrados en la habitación que había ocupado el cardenal durante su última noche. Estos fragmentos parecían corresponder a una taza de té, sugiriendo que el veneno había sido administrado en una bebida caliente. La tradición del convento incluía servir té de hierbas a los huéspedes distinguidos antes de retirarse, una práctica que habría proporcionado la oportunidad perfecta para administrar la sustancia letal. Con esta nueva evidencia, Reynolds y la agente Walsh regresaron a Arizona para confrontar definitivamente al padre Martínez. El interrogatorio tuvo lugar en un hospital local donde Martínez había sido trasladado después de su ataque de pánico. La presencia de personal médico y equipos de monitoreo cardíaco proporcionaba un ambiente controlado que permitía continuar el interrogatorio mientras se vigilaba la salud del sospechoso. Cuando se le presentaron los resultados toxicológicos y la evidencia de los registros farmacéuticos, Martínez inicialmente intentó mantener su negativa. Sin embargo, cuando Reynolds le mostró las fotografías de los fragmentos de cerámica y explicó cómo la evidencia forense había establecido inequívocamente que el cardenal había sido envenenado, la resistencia de Martínez finalmente se derrumbó. La confesión que siguió fue grabada en video y supervisada por su abogado, garantizando que fuera legalmente admisible. Martínez admitió haber administrado una dosis letal de digitalis al cardenal Harrison en el té que le había servido después de su confrontación nocturna en la biblioteca. Explicó que había tomado esta decisión desesperada cuando el cardenal había rechazado su solicitud de tiempo adicional para remediar las irregularidades financieras y había insistido en proceder inmediatamente con la exposición pública del esquema de corrupción. Martínez reveló que había planificado cuidadosamente el envenenamiento durante las horas que siguieron a la reunión nocturna. Había regresado a sus aposentos para preparar el té envenenado, luego había visitado al cardenal bajo el pretexto de ofrecerle una disculpa y una bebida relajante antes de retirarse. Harrison, aparentemente confiando en la sinceridad del gesto, había aceptado la bebida y había comenzado a experimentar los efectos del veneno aproximadamente media hora después. La confesión también reveló detalles perturbadores sobre las horas que siguieron a la muerte del cardenal. Martínez describió cómo había esperado en el pasillo hasta confirmar que Harrison había fallecido, luego había regresado a la habitación para recoger el cuerpo y todos los objetos que pudieran conectar la muerte con él. Había transportado el cuerpo utilizando una carretilla de jardinería durante las primeras horas de la madrugada, cuando todos los demás monjes estaban durmiendo. El entierro había sido realizado en el sitio que posteriormente se convertiría en el jardín contemplativo, una ubicación que Martínez había elegido debido a su significado simbólico y porque sabía que raramente era visitada por otros miembros de la comunidad. Había cavado la tumba durante varias noches previas, trabajando en la oscuridad y cubriendo cuidadosamente sus actividades. Martínez también confesó haber manipulado la escena en la habitación del cardenal para que pareciera que había abandonado voluntariamente el convento. Había esparcido documentos para sugerir una salida apresurada y había retirado cuidadosamente cualquier evidencia que pudiera indicar que había ocurrido algo violento en la habitación. La confesión reveló la participación de David Campbell en el encubrimiento, aunque Martínez insistió en que Campbell había actuado bajo coacción y sin conocimiento completo de lo que había ocurrido. Campbell había ayudado a alterar registros financieros y a crear documentación falsa que respaldaba la teoría de que el cardenal había abandonado el convento durante la noche. Martínez también admitió haber utilizado su autoridad religiosa para manipular a otros miembros de la comunidad, incluyendo al padre Torres, para que mantuvieran silencio sobre ciertos aspectos de la investigación. Había convencido a Torres de que mencionar la reunión nocturna solo complicaría la búsqueda del cardenal y podría dañar injustamente la reputación del convento. La confesión incluía detalles sobre cómo Martínez había continuado visitando secretamente la tumba durante los años siguientes, realizando lo que describió como oraciones de penitencia, pero que también servían para asegurar que el sitio permaneciera intacto. Había mantenido esta práctica hasta que las obras de construcción habían hecho imposible continuar con estas visitas sin despertar sospechas. Cuando Reynolds preguntó sobre la motivación detrás del asesinato, Martínez explicó que había estado convencido de que la exposición del esquema de corrupción no solo lo habría enviado a prisión, sino que habría destruido las vidas de varios miembros de su familia que dependían financieramente de él. Había utilizado los fondos desviados para pagar la educación universitaria de varios sobrinos y para mantener a su hermana anciana en un hogar de cuidados especializados. La confesión también reveló que Martínez había experimentado décadas de remordimiento por sus acciones. Describió años de insomnio, pesadillas recurrentes y una crisis de fe que había definido el resto de su vida. Había intentado compensar su crimen mediante obras de caridad realizadas con sus propios fondos, pero reconocía que nada podía reparar el daño que había causado. Al concluir la confesión,
Martínez expresó alivio de que la verdad finalmente hubiera salido a la luz. Explicó que había vivido cada día de los últimos 29 años esperando que lo descubrieran, y que en cierto sentido se sentía liberado por no tener que mantener más el secreto que había definido su existencia. La grabación de la confesión duró más de 6 horas, durante las cuales Martínez proporcionó detalles específicos sobre cada aspecto del crimen y el encubrimiento. Su abogado confirmó que su cliente había confesado voluntariamente y que comprendía completamente las implicaciones legales de sus declaraciones. Sin embargo, incluso con la confesión completa de Martínez, los investigadores sabían que su trabajo aún no había terminado. La red de corrupción que había motivado el asesinato se había extendido más allá del convento, y había víctimas cuyas vidas habían sido afectadas por décadas de engaño y manipulación. La justicia para el cardenal Harrison finalmente estaba al alcance, pero el proceso de reparar el daño causado por este crimen apenas había comenzado. El 15 de agosto de 2022, exactamente 29 años, 10 meses y un día después del desaparecimiento del cardenal Michael Harrison, el padre Joseph Martínez fue formalmente acusado de asesinato en primer grado por el gran jurado del condado. La acusación incluía cargos adicionales por fraude, lavado de dinero y obstrucción de la justicia. A los 78 años, Martínez se convertía en uno de los acusados de asesinato de mayor edad en la historia judicial del estado. El juicio comenzó el 3 de octubre de 2022, en un tribunal que había sido modificado especialmente para acomodar el intenso interés mediático y las necesidades médicas del acusado. Martínez, quien requería oxígeno suplementario y supervisión médica constante, fue trasladado desde el hospital donde había permanecido bajo custodia desde su confesión. La fiscal del distrito, Catherine Williams, presentó un caso meticulosamente documentado que se extendió durante 3 semanas. La evidencia incluyó los análisis toxicológicos, los registros financieros que mostraban el esquema de corrupción, la confesión grabada de Martínez y testimonios de múltiples testigos que habían sido afectados por décadas de engaño. David Campbell, a pesar de su condición médica deteriorada, fue trasladado al tribunal para testificar. Aunque su testimonio fue fragmentario debido al Alzheimer avanzado, pudo confirmar aspectos básicos de su participación en la alteración de registros financieros. Su presencia en el tribunal fue breve pero impactante, representando visualmente las décadas que habían transcurrido desde el crimen original. El padre William Torres, ahora de 76 años, proporcionó un testimonio crucial sobre los eventos de octubre de 1993 y su posterior encubrimiento. Torres había decidido cooperar completamente con la fiscalía después de décadas de cargar con la culpa de su silencio. Su testimonio reveló la manipulación psicológica que Martínez había ejercido sobre él para mantener secretos que habían protegido al asesino durante 3 décadas. La defensa de Martínez, dirigida por el experimentado abogado penalista Samuel Rodríguez, intentó argumentar que la avanzada edad de su cliente y su deteriorada condición médica ameritaban consideración especial. También presentaron evidencia de las obras de caridad que Martínez había realizado durante sus años de retiro, argumentando que había intentado compensar sus crímenes pasados. Sin embargo, la confesión detallada de Martínez había eliminado cualquier posibilidad de negar su culpabilidad en el asesinato del cardenal. La defensa se concentró en argumentar por una sentencia reducida basada en factores atenuantes, incluyendo la edad del acusado y su cooperación eventual con las autoridades. El testimonio más emotivo del juicio vino de parte de los familiares del cardenal Harrison. Su sobrina, Emma Harrison, ahora de 45 años, describió el impacto devastador que el desaparecimiento de su tío había tenido en la familia durante casi 3 décadas. La incertidumbre sobre su destino había impedido que la familia procesara su duelo y había creado décadas de preguntas sin respuesta que habían afectado profundamente sus vidas. La investigación también había revelado el alcance completo del esquema de corrupción que había motivado el asesinato. Los auditores forenses determinaron que Martínez y sus cómplices habían desviado aproximadamente $2.7 millones durante el periodo de 1990 a 1995. Este dinero había sido destinado originalmente a programas de alimentación infantil, asistencia médica para familias de bajos recursos y becas educativas para estudiantes de comunidades rurales. Richard Stevens, el contador que había ayudado a Martínez a lavar el dinero robado, fue juzgado por separado y sentenciado a 5 años de prisión por su papel en el esquema. Stevens había cooperado completamente con la investigación, proporcionando documentación detallada sobre las transacciones financieras que habían permitido a Martínez ocultar los fondos robados durante décadas. El impacto del caso se extendió más allá de los individuos directamente involucrados. Varias familias que habían sido beneficiarias legítimas de los programas de caridad del convento presentaron demandas civiles contra la archidiócesis, argumentando que habían sido privadas de asistencia vital debido a la corrupción de Martínez. Estas demandas se resolvieron mediante acuerdos extrajudiciales que proporcionaron compensación parcial a las víctimas. El 2 de noviembre de 2022, después de apenas 6 horas de deliberación,
El jurado declaró culpable a Joseph Martínez de todos los cargos presentados contra él. La rapidez del veredicto reflejaba la naturaleza abrumadora de la evidencia presentada por la Fiscalía, particularmente la confesión detallada del propio acusado. Durante la fase de sentencia, Martínez fue autorizado a hacer una declaración final ante el tribunal. Con voz temblorosa pero clara, ofreció una disculpa a la familia del cardenal Harrison y a todas las personas que habían sido afectadas por sus acciones. Reconoció que no existía justificación para el asesinato que había cometido y expresó su esperanza de que su confesión pudiera proporcionar algo de paz a quienes habían sufrido durante las décadas de incertidumbre. La jueza presidenta, Honor Margaret Foster, sentencia a Martínez a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Al pronunciar la sentencia, Foster notó que aunque la edad avanzada del acusado era un factor a considerar, la naturaleza premeditada del crimen y las décadas de encubrimiento que siguieron requerían la máxima penalidad permitida por la ley. Martínez fue trasladado a la unidad médica de la prisión estatal, donde recibió atención médica especializada apropiada para su condición. Murió en custodia el 18 de marzo de 2023, aproximadamente 4 meses después de su sentencia, debido a complicaciones relacionadas con su enfermedad cardíaca crónica. El convento de Santa María enfrentó cambios significativos como resultado de la investigación. La archidiócesis implementó nuevos sistemas de supervisión financiera y auditoría para prevenir futuras irregularidades. El convento fue sometido a una renovación completa que incluyó la instalación de un memorial dedicado al cardenal Harrison en el sitio donde habían sido encontrados sus restos. Los restos del cardenal Harrison fueron finalmente sepultados con los honores correspondientes a su rango en una ceremonia realizada en la catedral principal de la archidiócesis. La ceremonia, celebrada el 15 de octubre de 2022, exactamente 29 años después de su desaparecimiento, fue presidida por un representante especial del Vaticano y contó con la asistencia de cientos de fieles que habían conocido y admirado al cardenal. La familia Harrison estableció una fundación benéfica en memoria del cardenal, financiada parcialmente por la recuperación de algunos de los fondos robados que habían sido localizados durante la investigación. Esta fundación continúa apoyando los mismos tipos de programas caritativos que el cardenal había defendido durante su vida, proporcionando asistencia a comunidades rurales desfavorecidas. El padre William Torres, liberado del peso de décadas de silencio, dedicó sus años restantes a escribir un relato detallado de los eventos que había presenciado. Su testimonio escrito se convirtió en un documento histórico valioso que proporcionó perspectivas adicionales sobre la personalidad y el carácter del cardenal Harrison, ayudando a preservar su legado para futuras generaciones. David Campbell murió en la casa de cuidados donde residía en enero de 2023, menos de un año después del juicio. Su familia expresó alivio de que la verdad sobre su involuntario papel en el encubrimiento finalmente hubiera salido a la luz, permitiendo que sus últimos meses estuvieran libres del peso de secretos que había llevado durante décadas. El caso del cardenal Harrison se convirtió en un recordatorio de que la justicia, aunque tardía, puede eventualmente prevalecer. La persistencia de los investigadores, la precisión de la ciencia forense moderna y la valentía de testigos que finalmente decidieron revelar la verdad se combinaron para resolver un misterio que había permanecido sin respuesta durante casi 3 décadas. Para Rex, el pastor alemán cuyo instinto había iniciado el redescubrimiento de los restos del cardenal, la historia tuvo un final apropiadamente satisfactorio. Después de completar su servicio en el sitio de construcción, Rex fue adoptado por Daniel Foster y continuó participando en operaciones de búsqueda y rescate, ayudando a resolver otros casos y a reunir familias con sus seres queridos desaparecidos. La verdad sobre el destino del cardenal Michael Harrison había permanecido enterrada durante 29 años en el suelo sagrado del convento de Santa María. Su descubrimiento no solo proporcionó justicia para un hombre bueno que había sido asesinado por defender la verdad, sino que también sirvió como testimonio de que los secretos más oscuros eventualmente encuentran la luz, y que aquellos que buscan la justicia con determinación e integridad pueden triunfar incluso sobre las mentiras más elaboradas y duraderas.